Hoy en el jacuzzi se mete uno de los personajes más carismáticos de la escena en Barcelona. Bueno, homosexuales, transexuales, LGTBI. Eso. No puedo. ¿Te acuerdas? ¿Qué te se ve? En los 90 no podía salir uno por la calle porque te apedreaban y te mataban, cariño. Que la gente hable, y si hable, que hable con motivos. Sí. Okay. Pero hermano. Hola. ¿Con cuántos hombres crees que has estado? ¿Qué tipo de malos tratos o maltratos recibiste? Hijo de mi corazón. Yo quería ponerme rollo sirenita y como que no puedo. Lucha, lucha, porque tú eres siempre un perdedor. Yo soy Madonna. Hoy nos cuenta todos los detalles de esta vida de novela, la mujer que es hoy, Carla Glamour. Felicidades por ser especial, por ser tú misma y por ser una mujer 10. No, cariño. ¿Sí? ¡Me encanta, cariño! Hola, buenas noches. Buenas noches. Good night. ¿Qué tal, cariño? Muy bien, espérate, a ver si pasa? puedo, hija. Cuidado, pisa con estilo, pero con firmeza. ¿Eh? Y ahora solo poquito a poquito. No puedo. ¿Te acuerdas? ¿Qué te se ve? Bueno, pero como has venido de glamurosa, ¿no? Hostia, visto las plumas del paisán. Vamos a salir, yo creo que voy a salir como un pollo a las... ardiendo como un pavo real. Ay, nena, no puedo. No quiero. Pero hermano. Hola. Se moja esto. Espera un segundo. Pero ponte así, ponte de rodillas así, igual. Que lo vi como tú. Claro, así, ya está. ¿Puedo? Ay. Ahora sí. Oh, hijo de mi corazón. Yo quería ponerme rollo sirenita y como que no puedo. Sí, como si estuviéramos en el coche, cariño. Así, la venga. ¿Eh? Nena, las preguntas se van a mojar todas. Bueno, pues nada, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aparte de esta calor que tengo horrorosa, bien, cariño. ¿Cuánto tiempo llevo sin verte, no? Unos cuantos años. ¿Y eso qué pasa? Ay, porque estoy desaparecida. ¿Estás desaparecida? Sí, me he ido como la Isabel Pantoja. La escena te echa de menos. Ella se fue a Cantora y me fui a Villarreyes, cariño. Nos había recluido las dos. Nos hemos recluido las dos, cariño. Claro. Hay que dar un poco de misterio. Sí, hay que dar un poco de misterio. Luego, Que la gente hable. Y si hable, que hable con motivos. sí, que renazcan luego como la vez. Pero luego una sale como la de Feni, un poquito mujer curvy, porque ahora sí hay muchas mujeres curvy, cariño. Pero no pasa nada, da igual, los años no perdonan, pero yo estoy fantástica. Oye, está fantástico con tus gafas y todo esto. ¿Has visto? ¿Te gusta? A los Pet Shop Boys. A los Precious Boys, a las Precious Pie. Uy. ¿Cómo te queda? Muy bien, muy Un bien. poquito de glamour, que el glamour nunca falta. Glamour y misterio, cariño. Sobre todo misterio, cariño. Oye, a ver, te iba a preguntar, la primera pregunta justamente habla de eso. Quería preguntarte que, ¿qué hay de glamour en Carla? Oye, glamour. ¿Es todo glamour en Carla? Bueno, Carla, el glamour le vino en Barcelona, cariño, realmente. Carla era una mujer rural. Sí. Una niñata rural que se crió en un pueblo de Puente Genil, pero empezó en Santa Coloma. Que quede claro que estoy en Santa Colomesta, cariño. Ojo al dato. Y badalonista de nacimiento, pero no catalana.
mi amor, sobre todo andaluza, con muchas raíces, cordobesas y sevillanas. Muy Y bien. entonces, pues bueno, pues el glamour vino aquí en Barcelona, que fue donde salió mi artisteo salió muchos años atrás. Entonces tu nombre de Carla Glamour es catalana, entonces, ¿no? Barcelonesa. Tú eres de barcelonesa. Claro. De la escena barcelonesa. Sí. Yo, Carla Glamour, nació aquí, en Barcelona. Bueno, antes hubo una que se metió por medio, que era Doti Lamour, pero bueno, no quiero hablar de esa mujer. De ella hablaremos después, a ver, porque no quiero Vamos a saber. dejarla más adelante. Tuviste una infancia difícil por la pérdida de tu madre siendo ya muy chica. ¿Crees que ese fue el punto de inflexión que cambió tu vida? ¿Qué de inflexión que cambió mi vida? Bueno, mi madre, ¿La muerte de tu madre crees que fue el punto de mi madre, inflexión? la verdad es que me hizo, para mí fue una muerte muy dura, porque claro, prácticamente por mi condición y todo, yo quedarme sin madre tan joven, con 5 añitos, sabiendo yo que yo ya era una mujer diferente, bueno, un niño afeminado que quería ser niña diferente, pues claro, eso para mí fue un poquito doloroso. Que ella me creara el ser a sí misma, no creo. Yo creo No, que pero digamos que tú crees que si no hubieras tenido tu madre, tu vida hubiera sido diferente. Hombre, claro, evidentemente, por ¿Sí? supuesto, claro. Me voy a quitar la gafa porque estoy Que no puedo más. Que te vean esos ojatos que tienes, No cariño. puedo más. De tigresa. con las gafas estas de Precious Vine. ¿Qué tipo de malos tratos o maltratos recibiste? Si tengo que etiquetarlos todos. Bueno, pues digamos No me lo cabe que un más no me cabe en un diccionario. Lo que más te marcó. Pero lo que más me marcó fue el bullying contra mi transfobia de pequeñita. Lo primero, eso fue porque Yo me imagino con la gente del colegio, con Sí, los niños. yo con los niños del colegio, claro, lo típico. En esa época los niños no saben que tú te sientes eres una niña atrapada en un sexo masculino. Los niños te tratan de maricón para abajo. Y claro, tú haces una vida del cual no te sientes, Claro. que para que la gente no hable de ti, la familia tampoco, y ocultas tu transexualidad. En ese momento era una homosexualidad femenina, que yo nunca me sentí homosexual, siempre me he sentido transexual, pero en ese momento tenía que hacer el papel de homosexual porque yo me acostaba con hombres que le gustaban los hombres. Claro. No me acostaba con hombres que le gustaban las mujeres porque en ese momento era un hombre afeminado. Claro. Que bueno, yo nunca me sentí hombre, yo me sentía afeminado. Bueno, yo te conozco, o sea que tú a lo mejor no te acuerdas de mí, pero que yo era más jovencito, pero del año 97 por ahí, que tú, bueno, yo te he visto a ti cuando eras chico y no eras un chico, bueno, por lo menos físicamente no te se veía afeminado. Físicamente. Es que bueno, es que yo... O vestías con ropa militar, y me acuerdo que yo haberte visto por la calle Balmes con una bomber, con unas botas y todo eso. Porque estaba haciendo una... no sé qué por qué era, no me acuerdo, pero yo de cintura para abajo siempre he tenido piernas de mujer. ¿Sí? Siempre. Bueno, pues ahí te siempre. he vestido, te vi. Claro, que me he visto desnudo, pero yo lo que tenía más de mujeres, yo siempre... Como también era grande y todo, pues claro. Siempre he tenido las piernas y los glúteos, sobre todo, porque yo me acuerdo cuando yo vine a Barcelona a vivir, que empecé a trabajar bailando en el Sotavento, que las mujeres, antes, claro, yo te hablo de que antes de que quitaran así. Sí. Antes de que yo empezara bueno, sí, yo he empezado ya mi transición en el 90, yo empecé en el 95, en el 96, 97 me acuerdo que estaba bailando un día en el Sotavento y las chicas me venían y me decían, oh, me encantan tus piernas, qué culo tienes, qué piernas más bonitas tienes, yo quiero tenerlas como las tuyas. Y era porque yo las hacía más femeninas que las de ella. ¿Viste? Y por el resto, que sí, cada vez que yo a lo mejor cuando me vestía masculinamente se veía varón, porque lo que me hacía que parecía varón era la voz. Pues siempre yo Claro. he tenido Grave. una voz muy grave. Con los años y con las hormonas se me ha afeminado bastante y me ha bajado bastante el volumen. Claro. Pero con 18 años, 19, cuando tú me conociste, Claro. que tenía 21, Que las 22, hormonas masculinas también te hacen en tu cuerpo. alguna masculina que siempre me han quedado, que han sido pocas, las que tenía, siempre se me ha ido la voz. A la voz. Bueno. Por el resto. Siempre mujer. Tú hablas así muy así, ¿cómo ves? ¿Qué dices? Ahora cariño. Pero puta marica. Bueno, entonces lo que más destacarías, digamos, de tu niñez y más maltrato serías es el tipo de bullying por El los- bullying por y los sobre todo compañeros. el maltrato a mi padre. Mi padre me hizo mucho daño. A pesar de que mi padre lo quiero mucho, nos perdonamos y todo, pero mi padre a mí él quería que yo Por fuera... estar bien con la mujer, no a lo mejor, o por... Él no. quería que yo fuera... Él no quería que yo fuera una mujer un hombre afeminado. Ni tampoco quería... Él no sabía que yo me sentía mujer ni nada. No se lo llegaste a decir nunca. Cuando tenía 18 años sí, antes nunca.
se lo oculté. Pero él se lo imaginaba, lo que pasa es que él nunca quiso ver la verdad, porque él tenía una imaginación leve de que pensaba que eso sería momentáneo. Que luego cuando fuera más mayor a lo mejor sería como mis hermanos. Ya. Que me casaría con una mujer, tuviera hijos, pero yo en cariño con la mujer hacía corchete, nada más. Claro. Lo único. A mujer tú. Exactamente. Más que yo no hay ninguna mujer en el mundo. Y entonces, claro, cuando yo me salí del armario con 18 años, que conocí a un grupo de amigos míos gays en Puente Genil, yo les dije, mi padre me dijo, en mi casa no quiero maricones. Y yo dije, yo no soy maricón, soy mujer. ¡Pum! Bofetón. Y ese bofetón, pues claro, fueron muchos. Y entonces ese fue el último que me dio. Porque mi padre empezó a maltratarme desde los 14 hasta los 18. Y con 18 ya le dije, ya no me vas a pegar más. ¡Pum! Le cogí la mano y digo, esta es la última cuanta que me pegas. Las próximas te las daré yo a ti. Y entonces nos peleamos, me denunció, yo pasé la noche en el calabozo. Y después nada, al día siguiente me soltaron y ya está. Y hasta ahí puedo leer. Bueno. Pues nada, unos comienzos no fáciles, ¿no? Unas hazañas de la vida, que bueno, que son aprendizajes para el futuro. Y también te hacen más fuerte, ¿no? También te hacen muchas cosas. Aunque la que es sensible, ¿no? Claro, yo soy muy sensible y lo mío viene de fábrica. Y yo siempre he sido una mujer muy sensible, pero al mismo tiempo fuerte. ¿Y cómo se enteró tu padre digamos, de tu orientación sexual? ¿Cómo se lo enteró? dije yo a él. ¿Sí? Se lo dije. Bueno, no, mentira, no fui yo, no lo fui. Fue la gente del pueblo. Porque resulta que yo había salido con esos amigos míos gays que me salieron porque yo salía con un grupo de chicos y chicas de heterosexuales del pueblo, con mi hermano Jordi, haciendo el papel de chico heterosexual, y hacía el papel como que tenía novia, y me hice muy amiga mía de una amiga que vivía conmigo al colegio, sí. Y le dije, por favor, mira, yo soy más mujer que tú, pero tú tienes que hacerme un favor de decirle a mi padre que tú eres mi novia. Y entonces él dijo ella, ¿vale? Y ella se llamaba Eva, porque falleció hace tiempo. Y me hizo ese favor, entonces nos presentamos en casa y dije, papá, te presento a mi novia. Claro, cuando le dije mi novia, mi padre dice, ¡ay, con! ¿Viste? ¡La lentilla, cariño! Bueno, pues vamos a ver los dos de aquí. No pasa nada, cariño, da igual. Eso es salud, ¿eh? Eso es suerte y fortuna, cariño. Oh, no, mira, no, que te cállate, que tengo aquí vasos. Y entonces pues resulta de que nada, que conocí a uno de los chicos de mi grupo, sí. Trabajaba de peluquero en la peluquería de mi amigo gay, Adolfo Cañete Marín, el maricón más perro que hay por mí, porque le gustan mucho los homosexuales y se piensa que yo soy una madame para presentar a sus otros homosexuales. Así que él que se busque la vida y si me está viendo, no importa nada. Adolfo Cañete Marín. Estas palabras van para ti, cariño, no tengo rencor, que lo sepas, pero tú es que eres muy puta, Mari Carmen. Y entonces pues nada, pues él me dijo, tú eres un poquito maricón, ¿verdad? Y tú te los hombres, ¿no? Y yo digo, yo no, ¿qué coño? Yo soy un hombre extraño, pero me gustan las mujeres. Diferente. Soy diferente, pero bueno. Y me dice, no, a ti te gustan los hombres, tú eres un pedazo maricón. Digo, como tú también, puta. Pues los homosexuales, las transexuales y las LGTBI. Eso, todos los maricones. Y entonces resulta de que pues yo me fui con ellos de fiesta, fuimos a un bar musical que hay en Puente Genil y por casualidad nos vimos una pareja de guardias civiles. Y uno de ellos era el capitán, que conocí a mi padre, y el otro era un cabo, que estaba muy bueno por cierto. Nada, nos fuimos a casa de uno, yo me iría con uno de ellos, hicimos un trío, era mi primer trío que hacía por primera vez, con 18 años. Y nada, yo me quedé en casa de ellos a dormir, el día siguiente me fui a su peluquería, estuve con él hasta las 12 y a las 12 de la mañana me llevó a casa de mi padre, ahí a la finca que tenía mi padre, Puente Genil. Yo me metí a la cama y mi madrastra me dijo, ¿dónde vas yo a dormir? Pero mira que hora es, son las 1, hay que comer y después tienes que ir, no sé qué, no sé cuánto. Digo, que me dejes tranquila. Y yo me metí en la cama, mi padre le preguntó por mí, está ahí, se metió en la cama. Y empezó a pegarme porrazo. Y discutimos, nos peleamos, pasó lo de la denuncia. Y me dijo, a mi casa no quiero maricones. Le dije, me gustan los hombres, sí, ¿y qué? ¿Qué quieres que te diga? Yo no tengo culpa, que por un gusto en tu pene yo no nací diferente. Claro. Pues en mi casa no quiero maricones, trabajo en tus maricones. Que me dijeron que estuviste con unos cuantos. ¿Anda? Digo, sí, digo, pues eso es mentira porque he estado con 2 solamente. Eso no son unos cuantos, esos son 2. Ya está, cariño. Y a partir de 5 son unos cuantos. Y entonces, pues nada, me había hecho de su casa, yo me fui a casa de mis hermanos. Y ahí se dio cuenta, sabía lo mío, pero él sabía lo mío. O sea que él no quería. Claro, como todos los padres. Él no quería aceptarlo. Y luego, 20 años más tarde, cuando él y yo, ya vi yo a mi mujer completamente, en el 2010. Pero soy mujer.
y hablé con él por primera vez, que me pidió perdón y me perdonó, pues él me dijo, yo sabía que tú eras así. Lo que pasa es que nunca quise admitirlo porque yo te quería proteger, pero porque tu madre me dijo que te protegiera más que ninguno de los 4 hermanos primeros. Pero como yo no supe, me fuiste de las manos, no sabía cómo hacerlo, y entonces pues, pero yo sabía que, claro, yo con 7, 8, 9 años, en Barcelona me hacían pruebas a mí, en San Juan de Dios, para saber si, entonces a mi padre le dijeron con 8 años que yo iba a ser una futura mujer transexual, cuando yo tenía 8 años, porque yo era muy niña y había muchas connotaciones de que iba a salir una mujer, porque se veía en todos los aspectos que me hacían psicológicamente. Y que lo mío fue de nacimiento, no fue Castro, ¿vale? Claro. Lo mío fue pues que sí, porque hombre, te digo una cosa, me voy a rectificar a mí misma con mis principios y todo de mujer que tengo. Pero si hubiera nacido con un pequeño ápice menos de mujer, me hubiera quedado como homosexual, cariño. Eso está una cosa que nadie lo sabe, pero hay que decirlo, la verdad. Ay. Con 18 años hiciste el servicio militar. ¿Cómo viviste esa experiencia con tu ya deseo de ser mujer? Fue muy fuerte porque eso fue para mí una experiencia religiosa, cariño. Bueno, religiosa no. Fue muy fuerte porque, claro, rodeada de tantos hombres, con lo que me gustan los hombres, de tanto en las duchas, con esos hombres que habían tan guapos, y encima formar y hacer cosas de hombres, que yo era todo lo contrario que ellos, que yo era una mujer y no quería ser nada como ellos. Fue como una lucha continua. Querías a ellos, pero no querías ser. Yo quería estar a su lado, quería sus penes y sus bocas, mi boca, pero nada más. Pero bueno, tuve la gracia de que tuve pues una situación violenta con unos compañeros pero fue una experiencia que tuve mal, que me tuvieron fue como un abuso sexual con 3 mayores que yo conmigo. Pero eso, sin embargo, por ejemplo, es algo que todos los homosexuales fantasean, de que en la mili pues le violen unos cuantos hombres. Sí, pero cuando es involuntario, claro, es cuando está la violación, claro, una cosa que entonces no es una violación. En mi caso, por ejemplo, eran 4, había uno de ellos que me encantó, que por cierto ese me respetó y no abusó de mí, los otros 3 sí, que pues de hecho cuando yo denuncié en Mallorca la violación de esos 4 contra mí, al cuarto realmente no lo denuncié porque él conmigo se portó muy bien, él no me obligó a hacerle la felación, no me obligó a tragarme el esperma, no me obligó a hacerle cosas que los otros sí me obligaban. Bajunas, ¿no? Bajunas que a mí me dolían, que me hacían daño y que me dolían. Que era obligada. Que era obligada porque me ponían la mano en la cabeza y pues fue como me decía tranquila si tú quieres, si no, pues no pasa nada. Y eran heteros, ¿no? Y eran heterosexuales, de claro. Comillas. Entonces, claro, esto, a mí cuando mi padre me dieron que le dije a mi padre, me voy, me dieron ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esto cuando te sales de la mili. Un nombre, no me acuerdo. Excedencia. Me pusieron por crisis de ansiedad. Sí. Objeto de conciencia. Eso. Y cuando me libré, perfecto, y ya me dio la blanca, pues yo, todos los compañeros que habían mayores que yo del reemplazo anterior, yo me voy. Y uno de ellos se fueron de maniobras y yo me quedé en la compañía de enfrente. Y entonces, en ese momento, empezó un romance, cariño. Oh. Empezó un romance entre un compañero mayor del reemplazo anterior y yo, pero un romance de verdad. Precioso, la verdad. Se enteró el sargento, y el sargento también quería verla, cariño. Claro, el sargento estaba muy bueno. Y yo tenía 18 años, era una niñata. Y yo dije que no. Oye, aquello es que era soda y gomorra, era cariño. Sí, ¿no? Están todas las hormonas de la evolución. Sin mujeres. Y ese cabo primero, que estaba tan bueno con ese cuerpazo y ese pedazo de pollo que tenía. Yo también. Que hay unos cuantos, pero hasta ahí puedo leer. Bueno, desde que tu padre te echó de casa, trabajaste en locales nocturnos en varias ciudades, hasta que conociste a la primera transexual. Antes de ella, ¿tenías información de lo que era una persona transexual? La verdad es que no, nunca. Y mira que la tenía en mi familia, porque yo tenía una prima, y tengo una prima mía mayor que yo, transexual por parte de mi madre, que se llama Marta.
Y ella era transexual, pero es que yo no sabía que era transexual. Yo pensaba que era una mujer biológica. Claro, porque yo había conocido a ella siendo ya mujer. Claro. Entonces, claro, en mi cabeza ni se me pasó por casualidad que era una mujer transexual, ¿no? Claro. Y claro, la primera transexual que me encontré en mi vida fue Viviana Fernández, que para mí es mi referente. Ella fue la que como que... Claro, pero te la encontraste en persona, pero por televisión ya la habrías visto, ¿no? Claro, sabías que había transexuales y que lo que era una transexual. Claro, pero yo, por ejemplo, yo nunca había visto una transexual. Yo es que para mí, Viviana Fernández, cuando era Vivi Andersen, yo nunca había sabido que ella era transexual. Yo era muy ignorante en ese sentido. Ya. Cuando por primera vez fui a un local de ambiente en Torremolinos, me presentaron una mujer transexual, pero claro, a mí no me presentaron como una mujer transexual, sino me presentaron como una travesti. Claro. Que entonces yo empecé a divagar sobre lo que es el género trans y el género travesti. Claro, porque operas no eres transexual, porque no estás no hace falta ser... ¿no? Tú eres transexual en cuanto empiezas la transición de la hormonación y el camino de cambiar de un género a otro. No es preciso que seas... Claro, porque ya te estás transformando, ¿no? Claro, exactamente. Y entonces está la mujer transexual masculina, que diga el hombre masculino, y la mujer femenina. Y cuando tienes la primera hormona ya eres transexual, no eres travesti. Travesti es un hombre que se viste de mujer, por ejemplo, travesti es otra. Claro. Eso es el sexo trans o cualquier drag que ves hoy en día que dicen drag, pero realmente no son drags, son travestis. Claro. Entonces, claro, yo eso es lo que tenía. Que no pasa por nada, mi formación, no se travesti, obvio, por supuesto, como algo peyorativo, pero que no. Por mi formación, simplemente que yo no tenía, claro, formación y ya está. Claro, que yo venía de un pueblo en el cual para mí lo único que era normal era una homosexualidad, pero no sabía ni lo que era transexual ni lesbiana. Claro. Yo decía que sabía lo que era una mollera, pero ni transexual, ni travesti, ni tal, ni nada. Todo eso me lo encontré cuando vine por primera vez a Barcelona. Y yo, por ejemplo, mi primera travesti que vi, mi primera travesti trans que vi de verdad, con la que tuve contacto, fue en Madrid, cuando fui a Madrid. Claro. Que fue en el Parque del Oeste, que fue donde me encontré a la Manola, famosa, la que salió en lo de Veneno. Y ahí tuve una experiencia que fue muy graciosa porque, claro, yo iba, que no tenía nada ni para poner ropa ni nada, yo iba con mi ropa de chico, y de ahí sacamos un vestido, algo femenino, me dejaron un postizo, me pintaron los ojos y me puse a trabajar puteando en el Parque del Oeste, y salió la Manola. ¡Aquí no queremos circo! ¡Fuera de aquí, circo! Y yo, que no, que me tengo que buscar la vida, estoy tirado en la calle, tengo derecho, soy español y andaluza. Y entonces ella, cuando le dije esto, ella me dijo, pues entonces eres andaluza y española, cuenta que viverá. Aquí no te echa nadie. Y entonces me puse a su... ¿Le caíste bien? Sí, le caí muy bien, la verdad es que sí. Y la Manola conmigo se portó muy bien en esos años que estuve 1 año y pico en Madrid. Que yo fui a Madrid a trabajar, en una casa de chicos, pero de encargada. Realmente, bueno, en ese entonces encargado. Y al final acabé trabajando en discotecas de ambiente de Madrid. Claro. Y mira, y entonces fue mi primera experiencia haciendo actuaciones en Madrid, en el Cruising. Es que esto es otra cosa en común. Los dos nos fuimos a Madrid y los dos trabajamos en el Cruising. Yo también. Las casualidades existen, cariño, que os sepáis que existen las casualidades, no las causalidades, cariño. ¿Cómo fue aquella época? Hoy fue tan bonito todo. Fue una con la gallega, ¿no? Que era el dueño. Sí, fue un año. Bueno, la gallega me adoraba. Bueno, con eso de que yo era un chico que no tenía familia, que estaba solo, que no tenía nadie, que venía a una ciudad donde no conocía a nadie. Él me apoyó mucho, me abrió sus manos y me dio mucho cariño. Fue como mi padre y mi madre al mismo tiempo, la verdad. Y entonces, como a mí me gustaba mucho el espectáculo, pues me dijo, tú eres un maricón, pero tú eres una mujer, cariño, así que yo te voy a tirar pistón en las venas. Venga, ponte a cantar. Y mi primera actuación que hice en el Cruising fue una canción de Rocío Jurado, como Las alas al viento. Y después le digo, sí, pero a mí me gusta más el pop. Pues arráncate un poquito con Las alas al viento. Arráncate. Diste como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón. Que me hace cantar una canción que tiene mucha subida y bajada. Diste, ay, ayúdame a caminar. Ayúdame. ¿Qué más?
Dice, lucha, lucha, lucha. El vato la pantalla de Dios. Lucha, lucha, lucha. Porque tú eres siempre un perdedor. ¡Ole! Ay, Madrid, Madrid. Qué tiempos esos. Pero también tenía sus cosas malas, Madrid. Tenía, pues eso, la gente tan mala que hay, tan homofóbica y tan fóbica y tan LGTB, cariño. Bueno, pero eso era antes. En esa época, en los 90, no podía salir uno por la calle porque te apedreaban y te mataban, cariño. Pero a mí nunca me hicieron nada, la verdad. Yo siempre tuve mucho así. Mucho duende. Fue muy atrevida. Nadie me hizo nada, ¿vale? Porque yo creo que mi magia los ciclaba a todos. Tu primera relación fue años después que regresaste a Puente Genil. ¿Cómo fue tu primera vez y por qué regresaste al pueblo? Ay, pues mira, yo qué sé, fue como de rebote, porque salí de Madrid y no sé por qué. Mira, es que yo te voy a contar la historia de Madrid, cómo fue realmente. Mira, Madrid fue. Yo llegué a Madrid por un novio que me eché, cordobés, que vivía en Madrid. Y el hijo puta me engañó viva. Me hizo irme de Puente Genil a Madrid con mi hermano Jordi. Y mi hermano Jordi vivía con su mujer creo que era en Zaragoza o por ahí. Y él me dejó en Madrid con el coche. Y yo pues esperaba, ay no, eso es otro capítulo que me he equivocado, me he confundido uno con el otro. Disculpadme, me he confundido, es otro año. Que también fui otro año a Madrid. Resulta de que yo me fui a Madrid en el tren, tranquilamente, como todo el mundo. Y yo llegaba pues con mi maleta, mis cosas, y estaba pues ahí en Atocha. Y de repente, pues hay una zona de Madrid que hay un poquito de mariconeo y de ligoteo. ¿Qué es Chueca? ¿No? No, en Atocha. Ah, en Atocha, vale. En la estación de Atocha, donde hay muchas palmeras, muchas cosas. Sí. Pues por ahí hay mucho mariconeo. Y de repente, pues un señor me dice, ¿dónde vas? Y yo iba con las maletas. Digo, pues mira, que es que estoy esperando a un amigo mío. Me da la dirección de su casa y no contesta a nadie. Me lo dejo tirada, hijo de puta. Yo cargaba con las maletas y todo. Y las maletas llevaban chastina. Salchichón, chorizo, morcilla, cosas que ven del pueblo. ¿Qué es esto? Eres muy Almodóvar, tú. Yo no sé cómo no te he contratado. Yo qué sé, porque... A ver si a la vez de entrevista... Oye, ojalá Almodóvar, a ver si me engancha por banda. Porque a ver, ni Antonia San Juan, ni Vivian Andersen, ni nadie. Nadie tiene la... Carla Glamour... Totalmente. Es que no hace falta ni guión. Carla Glamour, que sea ella. En vivo y en directo, cariño. Que sea ella, cariño. Totalmente. Y resulta de que de repente yo voy a dejar las maletas arriba, confiada en el chico, el chico me guarda la maleta en su coche, no sé qué pasó, nos fuimos a un sitio, a mí se me olvidó otra cosa en la Atocha, fui a buscar el bolso, y cuando fui para arriba por el coche, ya no había coche, cariño, el coche se había ido, me dejó sin nada, sin maleta, ni chasina, ni nada. ¿Y qué hiciste? Pues ¿qué voy a hacer? Pues putear, ¿qué voy a hacer? Lo que te iba a decir yo. A la lío, ¿no? Me busqué a alguien que me sacara las castañas del suelo, cariño. Claro. Y con esa belleza que tengo, andaluza, cariño. Natural. No como muchas. Yo soy la única natural. Oye, pero los pechos te han crecido un poquito, ¿no? Un poquito, bastante. ¿Eh? Con los años se han puesto como los coches. ¿Te has hecho algo o no? No, jamás. No, tú no te ves sin patetas. Es natural, cariño. Mira, naturales. ¿Qué pechamen tienes? Totalmente, hijo. Los años me ha crecido todo. ¿Te ha crecido más? Sí. Y entonces, pues resulta que al final este hombre me salvó la vida. Me llevó a su casa, me dio de comer, me dio casa una temporada y yo hacía las labores de la casa y lo que seguía. Y ahí fue donde me quedé en Madrid. Con todo lo demás que contaba antes. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue tu primera vez? Con un chico. Mi primera vez con un chico, es que mi primera vez con un chico fue con 10 años, cariño. Joder. Y fue muy prematura. pero 10 años ya con... Con 10 años yo ya... O eran unas pajillas y yo ya está. con 10 años... Pero quiero decir, tu primera vez con coito. Mi primera relación sexual con penetración. Completa. Hoy no, es que no fue con mi novio este. Joder, te desvirgaron, vaya. Mi desvigación fue otra violación en mi vida, cariño. ¿Sí? Es que yo tengo muchas violaciones en mi vida, cariño. Con 18 años, un perro marroquí de mierda me violó en casa de una señora que yo cuidaba a su hijo. Que el perro moro, perdón con los moros, que yo tengo muchos amigos marroquíes, no tengo nada en contra de ellos, pero me engatusó con su mirada y con su costa y su historia de Marruecos. Me dejé llevar y mató a los pies de la cama y a la cabeza.
y me penetró, y me desvirgó y me violó. Desde aquí, una llamada a los Javis también para que hagan otra serie con la Carla. Bueno, diferentes, ¿no? Vamos a dejarla ahí. Bueno, vamos a dejar que las dos somos iguales, cariño. Las dos, Ella las dos estilos. ha tenido su vida y yo he tenido la mía, cada Claro, una. pero las dos son muy auténticas. Exactamente, la Eso es lo autenticidad es única, la verdad. Pero bueno, yo... Pero tú no tuviste la suerte de un Pepe Navarro, pero ahora vas a tener de un Vicious Man. Eso sí. Mucho mejor que me hubiera barro, cariño. Qué chulo, guapo. Bueno, entonces seguimos. En 1993 conoces a Viviana Fernández, como hemos hablado antes. ¿Qué sensación tuviste al ver una transexual con la fuerza y seguridad que tenía Viviana en aquel tiempo? Oh, es que yo me moría, yo hacía así. Oh, qué guapa. Qué cara, qué pelo, que por cierto tenía mi pelo. Este pelo que llevo yo, que es natural, maricones, travestis, transexuales y lesbianas y todo el LGTB cafia, es natural, cariño. Pues en esa época Viviana Fernández tenía este pelo. Natural, ¿verdad? No es por- Tenía este color de pelo y este rizo y este volumen la Viviana Fernández. Y da la casualidad que llevaba ese peinado. Y yo me quedé hipnotizada con ella. Dije, oh, pues quiero ser como tú, cariño. Ella me dijo, ya lo eres. ¿Te convenciste más de que Me quieres ser convencí mujer? ya más de ya y dije, yo quiero ser como ella, su mujer, Claro. que estoy perdiendo el tiempo. Se puede ser feliz, se puede ser inteligente, no tienes por qué ser una mamarracha, ¿no? Se puede ser feliz, se puede ser inteligente y no hace falta ser una marracha para nada, ni mucho menos. Es que, ojo al dato, la mamarracha también tiene derecho a vivir, evidentemente. Claro, pero quiero decir que la gente piensa que todo, Pero la que todo gente es se vicio, la gente piensa- antigua sobre todo piensa que todo es La vicio, que gente todo se es piensa que desvío. claro, ¿no? exactamente, no, para nada. Que mira, Las mujeres transexuales también tenemos vidas, somos personas, somos inteligentes y Sentimientos. tenemos sentimientos Claro. y sobre todo tenemos cada una nuestro pues Vuestra mochila. Cada una tiene su vida, su mochila y su historia. Claro, que no es Porque fácil. somos seres vivos, no somos bichos raros como la gente piensa. Claro. No a la transfobia y la homofobia. Algún bicho hay, pero como en todos los sitios, ¿no? Bicho hay demasiado, hasta la montaña. Entonces, instalado en Barcelona, vuelven otra vez cosas en común que tenemos. Y coincidimos en lugares de trabajo, aunque en diferentes años. Metro Disco es la primera. También trabajaste como drag en Distrito Marítimo y muchas discotecas más. ¿Te sentías ya en esa época liberada? Me sentía liberada, no del todo. Un poquito sí, al 100% no. Porque cuando yo empecé a trabajar de drag, yo no era una drag como todas. Yo nunca me he considerado drag. Nunca hiciste de drag queen. Yo nunca he hecho de drag Porque en queen. un vídeo que actual de Lázaro Carrasco, que ha hecho un videoclip de aquella época de Distrito Marítimo, Sí. ¿no? Que se llama Mírame, que está en su canal de YouTube, Estoy posando para ti. apareces tú Sí. en una Miss de Cala Drag, ¿no? Algo Sí. así. ¿Fue? Estoy posando para ti. Mírame. Y yo no iba de drag, yo era una niñata. Pose. Estoy posando para ti. Porque si os dais cuenta, os aconsejo que miráis el vídeo de Mírame de Lázaro Carrasco. Lo pondré donde- aquí para que lo veáis. Donde salgo haciendo la primera que hacemos un desfile en esa época en el Distrito Marítimo. Todas iban de drag, menos yo. Yo era una niñata. Yo iba de travesti aniñada, porque no llevaba esos zapatones que de drag, no llevaba ese montaje de maquillaje como iban todas. Y es que yo era diferente a todas. Yo siempre. Salud, cariño. Pues la travesti y la drag, cariño. Eso. Claro, en esa época el transformismo, el travestismo, los drag queen eran de todos el mismo saco. Y te confundía mucho el travestismo. Claro, pero si te presentas a una gala drag, la gente entonces va a pensar que eres drag. Yo me presenté ahí porque me gustaba mucho el desfile, cariño. Tú por otra cosa. Mírame. Estoy posando para ti.
Tú querías ser artista y ya Yo está. quería ser una máscara. Y el sitio marítimo era lo más. El marítimo en esa época era un escándalo, niño. Sí, en el paso marítimo era una Era lo discoteca máximo, lo genial. máximo. Y claro, yo dije, yo también puedo, porque no voy a poder. Si todas pueden, yo también puedo. Claro. Con mis cosas. Es que, a ver, una mujer también puede ser drag. Claro, evidentemente. No pasa nada por eso. No a los géneros, cariño. Claro, de hecho, en Gran Canaria, por ejemplo, en los concursos de la cara drag, era una mujer. Sí que hay, sí que había. Drag. Este año pasado hubo una que quedó en Sí. segundo lugar, por cierto. ¿Ves? Me encantó. Tú puedes ser drag siendo mujer o hombre, da igual. En esa época había muy pocas mujeres drag, había una solamente, la Marion, sola. Pero sí, claro, pero yo me refiero a que yo era muy diferente a todas, la verdad. Pues yo no llevaba zapatones grandes, yo llevaba zapatos de corcho, o llevaba flanditas de colegiala, o camisetas así muy de niñata, porque yo siempre me sentí una niñata cuando tenía esas edades, la verdad, aunque todavía sigo siéndola por eso, con unos cuantos años más. En el año 95 te hicieron una entrevista en TV3 para que explicaras la diferencia entre drag y transexual. Mira que soy hablando de lo que estamos hablando. Increíble que algo tan claro hoy día, en aquella época era una incógnita. Uy, totalmente. Es que en esa época la gente confundía mucho lo que hemos dicho antes, el travestismo, con la transexualidad. Y sobre todo con los drag queens. Entonces, claro, ¿quién mejor que yo para dar una explicación convincente de lo que significa la diferencia entre una cosa y la otra? Aunque están en el mismo barco, están en diferentes camarotes, ¿no? Claro. Entonces, claro, la transexualidad, ¿qué es? Pues una mujer o un hombre que se siente no contenta con su género y hace una transición para hacer lo que, como se siente realmente. Desde la primera hormona que te tomas ya eres Porque ya te transexual. estás transformando. Exactamente. ¿No? Una drag es un hombre que Una se drag para un es espectáculo. un hombre o una mujer que se viste para espectáculos. Claro. Y Una un travesti travesti es es- un hombre o una mujer que, se viste de mujer, que le ya gusta está. vestirse en momentos momentáneos de mujer o de hombre. Claro. Y ¿Ha claro, quedado claro o no ha quedado claro? yo espero que sí. No puedo explicarlo en otro momento. Claro. Bueno, en el año 97, que es cuando yo te conocí en aquella época, es justo cuando empiezas de pasar de drag a travesti, adoptando el nombre de Dorothy Lamour. ¿Qué recuerdos tienes de esa Dorothy y por qué decidiste matarla? Es que yo en esa época travesti, no, porque yo Bueno, al final si no te estabas hormonando, entonces eras travesti. en esa época no era drag, ni era travesti, pero yo llevaba unas cuantas hormonas ya en el cuerpo. Yo en esa época no tenía mucha personalidad, ni me dejaba mucho llevar por la gente. Y la gente decía, ay, no te hagas con lo guapo que eres de chico, te vas a hacer mujer. Que No, ahí está el agua. No me muevas, que no sé, ya de agua. pues vas a romper esa belleza que tienes tan guapa, no sé qué. Digo, pero si me siento mujer, ¿qué quieres que haga? Entonces, un día, en el 97, cuando tú me conociste, yo ya estaba enamorada, coño. ¿Y por qué decidiste matarla a Dorothy? Porque Dorothy me quería salvar. Mira, Dorothy murió en un embalse en Mataró, en una fiesta de unos amigos míos heterosexuales, todos guapísimos. Aquí le doy un beso muy grande, muy grande, muy grande. Si me está viendo, a mi hermana Oli, a mi hermano Juan Pedro, el Katanas, a toda la gente de Mataró y toda la gente de esa época que me querían tanto, y a la gente de Desigual. ¡Mua! Muchos besos para todos. Y yo en esa época estaba viviendo con un novio que tenía que se llamaba Vicens. Y de la noche a la mañana pues yo le dije, cariño, yo me siento como mujer y voy a matar a Dorothy. Y va a nacer Carla porque siempre he sido Carla desde que nací. Y Dorothy no soy yo, me siento identificada con ella y estoy cansada ya. Y así que voy a hacer como que tengo una mala gemela y que Dorothy muere y que se queda Carla Glamour ahí. Y así Y así fue. Y así nació la A Glamour, ¿no? Dorothy la tiré a los pechos de goma y su sujetador de goma y sus pelucas al embalse y nació Carla Glamour. Está aquí. Muy bien. Eso fue en el 98 y nació tu identidad actual como Carla Glamour. Ajá. Entonces empiezas a trabajar con las dos mujeres que más gente reunía en las discotecas de Barcelona en esa época, que son Ana Locotrón y Lidia Monroy, Ay, sí. con las que también he trabajado yo. Qué casualidad. ¿Cuál es la experiencia más divertida que guardas de cada una de ellas? Uf, divertida. Divertida con Sonia Monroy.
que diga con Lidia Monroe. Dime, porque, perdona si me estás viendo, Ana, pero tú eres muy dura conmigo, cariño, aunque tú me querías mucho y me querías, como me dijiste, que yo era un diamante en bruto y me querías pulir. Pero la Ana ha sido dura con mucha gente. Pero luego, al fondo, luego todo el mundo la quiere. En el fondo, todo el mundo la quiere. Que te adoro y te amo con locura y eres mi hermana del alma, cariño. Porque contigo es una que dura más años trabajando. Pero era como una competición, porque yo empecé con Lidia Monroe, Sí. trabajando en el Inercia, en la calle Adibau, y Ana de repente me decía, ¿tú qué haces trabajar con esta? ¿Tú quieres trabajar conmigo? Que tú tienes que hacerte mi equipo, tienes que trabajar conmigo en el Acapulco. Y yo, ay Ana, pero es que hija, es que yo no puedo trabajar con los dos. Pues bueno, otra vida, pero tienes que trabajar con ella conmigo. Ahí dije, o ella o yo. Era siempre así. A ella le gustaba mucho tirar para su casa, para la casa. Y bueno, pues a lo mejor, ¿no? Para su casa, claro. Cariño. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que cuando ella vio que yo era pues de las mejores relaciones públicas de Barcelona, cariño, no por nada, porque yo traía en esa época mucha gente a todas las discotecas de las fiestas de Barcelona. Mira qué guapa la niña. Hay una niña muy guapa ahí que me está mirando, que luego más tarde la cogeré, para que la veáis. La hija de aquí mi niño Jordi García, cariño. El Mrs. Ben. No, Mrs. Ben. Mrs. Ben, cariño. ¿Dice eres Ben o no eres Ben? Total, que entonces, claro, pues entre Ana y Lidia ha habido siempre mucha rivalidad, pero yo las quiero mucho a las dos, la verdad. Y con ellas he trabajado en varios locales, muchos en Barcelona. Bueno, más con le Ana mandamos que un con beso a las dos. un besito muy fuerte para Lidia Monroe y para Ana de Control, Ana Robles. Venga, otro aplauso para ella. Te ¿Va? amamos. Que ha llevado siempre las mejores salas, ¿no? Ahora porque ya no hay salas ni fiestas ni nada. Habéis pero tenido bueno. unas salas en Barcelona espectaculares, la mejor de España. Bueno, el entera. primer after de Ana Locotrón, Big Now, para mí fue... No, el primer after de Ana Locotrón fue Acapulco, cariño. Bueno, pero como after. Como macro after fue el Big Now, cariño. Claro, yo me refiero a eso, que yo fue el primer after que pisé. Sí. Que fue en el 1996. Sí, muy fuerte. Me acuerdo perfectamente. Y ahí también tengo una experiencia. Y que fue muy fuerte, porque la señorita Ana Locotrón me cogió y me tiró a la piscina que había en la terraza con la peluca y todo. Hostia. Eso no lo sabéis, pues ya lo sabéis. Anda. Y no hay recuerdos de ese. No hay imágenes. imágenes, qué pena. Mejor que Ahora con los móviles tú me darías fotos. El día estarías por Qué todos lados. fuerte fue ese día. Bueno, nos tiró a mí, tío, a la mía, a la víbora, a la de Star, ¿cómo se llama? A las Tuelen. Todos los estrés. A todos los estrés. ¿Qué estrés? ¿Qué estrés? Éramos 3 y 4, las mosqueteras. Bueno, hablando ahora de estrés y de la otra y de la otra que han estado también mucho tiempo en Ibiza, vámonos para Ibiza, va. Venga, vamos a Ibiza. Pero cariño, te vienes a verme a mí. Claro. Hacemos un tour por allí. Yo me voy con mi businessman. Y hacemos un vídeo allí por... Y hacemos la tarde de Businessman por Ibiza. Hacemos el tour de businessman en Carla Glamour, cariño. Rollo Madonna. ¿Qué local en esta primera década del 2000 destacarías por la magia que tuvo? Ay, bella pregunta que me hace más rebuscada. Por todos los locales que me han hecho sentirme como una reina, cariño. Pero ¿cuál local ha sido con el que más has disfrutado tú y con el más? De la primera década del 2000, ¿eh? Es que hay tantos, cari. Pero di uno que digas, es que allí yo era la más. Donde yo me he sentido la más de lo más, la más valorada, la más respetada, la más querida, además todo, Matine. Matine me ha querido mucho, me ha valorado. Bueno, no Matine, o sea, los dueños de Matine, sino el público de Matine. A mí, por ejemplo, y el local que más me ha valorado, más en persona, en magia, en humanidad y sobre todo en dinero, ABC de Gran Vía, cariño. El ABC era uno de los locales que mejor me pagaban en Barcelona, la verdad. ¿Cuánto te pagaban allí por una noche? 150 euros. Bueno, muy bien. Sí, depende, había noches que 100 euros, y el sitio que mejor he sido pagado en España ha sido en el Emporio de Sevilla, cariño. Que lo sepáis. ¿Allí cuánto te pagaban a la noche? 150 euros. También. Sí. Ahí he sido muy querida. Y Ramatá, un abrazo muy grande para todos los de Ramatá. Ruye, te amo. Pero yo ya no está en el Ramatá, pero Ya bueno. no está, pero bueno. Pero que sepas que si tú nos ves, Sí. te quiero mucho, cariño, porque tú a mí me has dado mi lugar en ese 2013, cuando me hiciste subirme como un ángel con el coño al aire, cariño.
Un aplauso para Roger también. ¡Un aplauso, Roger! ¡Te queremos! En 2010 cumples el sueño de tu vida y te conviertes en una mujer completa. ¿Qué sentiste cuando llegó ese momento? Volver a hacer. ¿Sí? Volver a nacer completamente. Fue como una ave fénix. Como que naces de tus cenizas y empiezas una nueva vida, una nueva andadura, donde tú visualizas, no, te ves lo que tú visualizabas en el pasado. Tu cuerpo se ha convertido en lo que tú siempre has querido ser. Y cuando ya lo notas en tu físico y tocas en tu piel, que ya no es la misma de antes, tocas en todo, tus pechos, tu vagina, tu pelo, tu cara, todo, que ha cambiado todo tanto, que esa rudeza, aunque yo siempre tenía la piel muy fina, pero ves cuando ves que te cambia los glúteos, que todo ya es más femenino, dices por fin, y respiras y dices, ¡ay, lo he conseguido! Yo me sentí muy privilegiada, la verdad, porque encima fui una de las primeras transexuales españolas en el Hospital Clínico de Barcelona. Superó por la seguridad social y para mí fue todo un honor, y gracias a mí han ido todas, muchísimas, en estos 12 años que lleva. Bueno, 12 años no empezó, la primera empezó en el 2009, pero conmigo rompieron el molde porque las del 2009 eran las que operó el doctor Bañero. No le había producido al Bañero porque es un cuadro y hasta ahí puedo leer, no quiero insultarlo ni nada. Pero yo me quedo con el doctor Raigosa y su equipo, que me hicieron la mujer más feliz del mundo que soy ahora. ¿Y tenías miedo a dejar de sentir placer como se rumoreaba antes de que las trans dejaran de sentir si se operaban? Miedo no le puedo llamar miedo, porque no fue miedo. Fue como... yo dije, porque yo tenía muchas... Y yo no quiero criticar a nadie, no quiero dar ni nombres ni nada porque no me gusta criticar a nadie, pero dos amigas mías, justamente un par de semanas antes de operarme, que una de ellas es transexual y yo se había operado unos años antes, y no voy a decir más nada porque no quiero hablar, eso es algo que es privado y no quiero que ella sepa. Pero cuéntame un poquito de esto que... Pues ella fue una de las que me dijo, no lo hagas, que te vas a arrepentir, que no se siente nada, que yo lo he hecho, yo siento, pero a lo mejor tú no sientes nada. No te vas a arrepentir cuando pases después de hacerlo. Y hoy en día, gracias a Dios, no estoy arrepentida para nada, siento muchísimo. Tengo unos órganos maravillosos. Y no estoy arrepentida. Y cuando entré en el quirófano, antes de entrar al quirófano, se me pasó por la cabeza, tuve algún fantasma de decir, ¿qué hago? Pero dije, es que este tren no lo puedo dejar porque este tren ya no voy a cogerlo más. Y tuve que subirme del tren y dije, me abstengo a lo que pase. Si siento bien, que no siento, pues no pasa nada, pero por lo menos soy feliz con lo que tengo. Claro, sí. Muy bien, cariño. Y ya está. Y es lo que hay, porque para mí ¿Para qué vas a estar sí? Mira, en sí, yo en estos años que llevo, que son 12 ya lo que llevo con mi vagina, que ya se hizo muy pronto, son 12 años ya, he experimentado de que en la vida no todo es el orgasmo. Hay muchas más sensaciones y sensibilidades que puede tener el hombre o la mujer que tener un orgasmo. El orgasmo es como la finalización del placer, pero tú puedes tener un placer sin tener orgasmo, aunque sea con un plato que te comes. ¿Sí, ¿pero tienes orgasmo? Yo tuve unos orgasmos maravillosos, te digo. Y de hecho yo mi primer orgasmo lo tuve a los 6 meses de operarme, sola yo. Tocándome, buscándome mis sensaciones, y cuando me tocaba veía a ver lo que sentía, yo sentía que escalofrío, y con una película erótica, pues yo me toqué y llegué a mi orgasmo y fue lo más. Y como yo misma, haber sentido orgasmos con hombres, que me he quedado loca. Pero te digo mi verdad, estoy más feliz ahora que antes, porque antes no sentía, pero era como un desahogo porque no tenía más remedio. Pero ahora sí que siento de verdad, la verdad. Y os vuelvo a decir lo mismo. Y diréis todos, ay, ¿por qué piensas, por qué dices eso después de tantos años que llevas ya con tu ficción? Porque llevo, pues mira, a contar desde el 96 hasta el 2012, ¿cuántos años son? Pues son ya como 27, 28 años de mujer completa. Pero la vida de una mujer es muy difícil. Y sobre todo la sociedad no te lo pone tan fácil también. Y cuando ves que ser mujer es tan difícil y que la mujer siempre está en la cola de todo, dices, ay, me hubiera gustado ser no más que homosexual, más que mujer. Igual mi vida hubiera sido diferente. Claro.
Bueno, en 2012 fuiste la encargada de la fila en el mismo concierto de la Reina del Pop. ¿Cómo viviste esa responsabilidad? Hoy fue muy fuerte. A mi madre no, ¿eh? Esta puerta la abrirán antes, cuando estemos los 100 primeros por aquí abrirán la otra. Ay, me cago en la leche. Ellos han puesto unas marcas, los jefes de seguridad, que son los que van a abrir las puertas. Aquí no ponen los primeros y allí se ponen los 10 segundos. Cuando entren los primeros 100 por aquí, abrirán la otra. Yo mismo me creé esa responsabilidad, pero mi coño tuvo el placer, la fuerza y la dignidad de poder con esas 100 personas que estaban conmigo. Todos Todos hicieron caso. Me hicieron caso y fue maravilloso todo. Fue un escándalo. Luego te dejaste ver por la fiesta oficial de Divina Madonna, que yo organicé cerca del Palo San Jordi. Claro, y ahí estuve, que yo trabajé con mi amigo Jordi. Bueno, Mrs. Ben, cariño. Seguimos trabajando en la noche en discotecas como Locotrón y Apolo haciendo números de Madonna. ¿Por qué esta pasión tuya, como la mía, con Madonna? Ay, es que yo adoro Madonna, yo soy Madonna. Yo soy Madonna. Que hiciste los números de Hang Up, ¿no? O algo así, hiciste, y de erótica también. Sí, he hecho varios. Mira, he hecho Hanat, he hecho erótica. ¿Cómo es? Hanat. Hanat. He hecho erótica, he hecho Who's a Girl, he hecho... ¿cómo se llamaba este? Ay, la... Papa Don't Preach. Papa Don't Please. He hecho la de... Open Your Heart. Open Your Heart, también la de Uma Nature. Human Nature. Una Nature. Human Nature. Eso. Que esa, que Uma Nature, la hice en el ¿cómo se llama? I'm not sorry. It's human nature. Esa, la hice en el Gay Day y fue lo más porque Ibas de cuero, así de negro. iba de cuero con ella, con la cola como ella, iba como ella completamente y me pusieron los chicos y todo en los cuadriculados y todo es que el Gay Day fue lo más ese día y uno de los chicos que le di con el látigo me dio una hostia que me dejó loca. Oye, en el 2019 empiezas a tener problemas de salud. Y es que no somos eternos. ¿Sientes que es el momento de retirarte de la escena? ¿O aún crees que el show debe continuar? En esos momentos de mi vida, estoy un poquito mal de la salud. Y desgraciadamente, bueno, pues me apareció de golpe un hipertiroidismo a mis 50 años, hace casi 2 años ya. Y bueno, yo voy a cumplir 51 este año, o sea, mañana, pero no cumplo 50, yo no cumplo 50, cariño, o sea, que realmente tengo 30. A su la cuenta no vayan. Exactamente. Entonces, claro, los años evidentemente no perdonan y la experiencia más, y sobre todo la experiencia en un grado, y cuando llevas una vida tan intensa, que has pasado tantas cosas, que has vivido tantas cosas, donde tu vida ha sido hiper mega intensa, donde has tenido unas experiencias que he tocado el cielo casi con los dedos y todo, pues dices, una retirada de tiempo es una victoria, evidentemente. Y en el 2018 dije, bye bye children, a lo mejor nos veremos algún día, quién sabe, cariño. Pero eso ya de cada día, cada fin de semana. No, cariño, Ya Carla Lamour ya los fines de semana no va a estar con vosotros porque os ha dado mucho durante 30 años y la que venga ahora que os lo dé ella, porque yo me veréis en algún sitio por aquí, por las redes sociales o en algún local, como por ejemplo mañana que es mi cumpleaños lo celebro en Barcelona, pero todos los fines de semana como antiguamente. Si hay un cheque sin numeración, me lo puedo pensar, cariño, me lo puedo pensar, porque yo tengo todavía tengo muchas cosas que quiero hacer en el mundo del espectáculo, pero Bueno, sí, y en este tiempo, ¿quién dirías que ha sido tu ángel de la guarda? mi ángel de la guarda que ha sido este tiempo, en estos años que llevo sin salir, mi madre. ¿Tu madre? Mi madre, sí. Sí. Mi madre, la que está a mi lado todos estos años, estos 12 años, desde que me hice mi cambio de sexo completamente, mi madre y mi padre. Y sobre todo todos mis O amigos. sea, tu padre también. ¿Piensas que ahora, estando arriba, te ayuda y te protege? Mi padre me protege más mi madre que mi padre, por eso. Pero mi padre, como cuando él se fue, él no me dio la dicha de poderme despedir de él personalmente, en persona, sino cuando murió me despedí de él en su féretro.
Y ya me había pedido perdón y él y yo habíamos hecho las paces y habíamos vuelto a tener relación de padre e hija, de hija a padre. Yo sé que mi padre en el fondo se fue con mucho orgullo de aquí de la tierra, porque él me quería mucho y vio que su hija era una hija luchadora que había conseguido todos sus propósitos de ella sola. Sí. Con menos ayuda de gente alrededor, porque este brindis va por todos ellos, todos mis amigos que tengo, que han estado a mi lado todos estos años que llevo de vida en Barcelona, hace 30 años. Le di un beso a todos, no nombro nombres, ellos saben quién son, porque sin ellos, esta persona que está aquí enfrente no hubiera sido posible, sé quién es. Os quiero a todos. Hablando ahora de otro tema, ¿te abrirías un OnlyFans? A mi edad. Ahora que está retirada, por ejemplo, A mi edad. ¿podrías hacer un OnlyFans para ver cómo una transexual se juega con ella misma o haciendo A mi edad. con alguien que... Con estas curvas, Oye, ¿por qué no? con estas curvas que Dios me ha dado, Dios no, la comida que me he comido, cariño. Para los OnlyFans, sabes que al final, si tú tienes un Twitter, por ejemplo, que te ve mucha gente, te van a seguir gente que le gusta tu tipo, el tipo de mujer que eres tú. Una mujer que es un... Claro, con curvas. Sí. De hecho, en la antigüedad, las mujeres que más gustaban eran las mujeres con curvas. No lo sé, nunca me lo he planteado. Claro. No sé, es cuestión de planteárselo. Total, es cuestión de abrirse uno y ya está. Lo que pasa es que, claro, no sé. A lo mejor, quién sabe. Luego lo hablamos. Ya lo hablaremos. ¿Eh? Lo hablaremos. ¿Te ves o no? No sé, a lo mejor. Sí, o tienes pudor. Hombre, si no me ve mira, gente que me conozca no me importa. Bueno, si te ve gente que te conoce, ha pagado por verte. Bueno, pues si ya me está. pagan, pues perfecto. Claro. Bueno, pues a ver, en este tiempo vamos a hablar de... A ver si se abre un OnlyFans o no, Carla. ¿Qué haces cuando estás caliente? ¡Oh! ¡Qué pregunta! Hombre, que este es el jacuzzi de vicios, no es el jacuzzi de María Teresa de Calcuta. ¿Qué hago cuando estoy caliente? Echarme agua fría, cariño. No, cariño, ¿qué hago? Pues mira, pues me pongo películas eróticas de hombres homosexuales, de verdad. ¿Ah, sí? Me encantan los hombres homosexuales. Mira, curioso. No soy yo de ver películas heterosexuales. ¿No? ¿No te gusta que un hombre está con una mujer? Ay, no, porque con mujer ya estoy yo, cariño. Pero bueno, es igual. Bueno, es verdad que hay muchas chicas que les gusta ver películas de chicos. Y entonces, es que me ponen más ver dos hombres como se penetran, o como se hacen una felación mutuamente, o un 69, no sé. Me pone más. Una mujer y un hombre. Mira, este es de Madonna lo que estás tocando. Oh, mira qué casualidad que se ha caído ella. La voz de Madonna. Está caído Madonna al agua, ¿por qué será? Esto es algo, esto significa algo. Pues mira, mi primera vez... ¿Tienes una agenda o algo? No, ¿Para ¿sabes qué llamar? ¿O no, por aquella zona no hay...? No, ¿sabes qué pasa? Que tampoco sabes que... Os voy a contar una cosa que voy a quedar locos, los que me conocéis mucho. Pero yo desde que cumplí los 47, 48, me he vuelto muy opaca. Como que no tengo ganas de hombre, de verdad. Lo único que tengo es este que tengo aquí al lado, que lo quiero mucho. Pero como sexualmente estoy apagada, no sé por qué. No tengo ganas de que un hombre me toca y me haga y antes iba a hablar esto, lo otro. ¿Será porque hemos estado tantos años? ¿Y te harías, por ejemplo, lesbiana ahora? Pues no. Por estar con una mujer, por el tema de que como ya no es sexual, por algo más cariño, algo más de compañía. No te puedo decir que esta cuando me veré. Porque hay muchas que les ha pasado, ¿no? Sí, tengo varias amigas con trans que lo ha pasado, la verdad. De hecho, yo viví un momento en mi vida cuando trabajaba en el Ramatá, que tenía una compañera lesbiana, Mari Percances. Un beso muy grande para ti, Percances. Que tú me quisiste meter en el mundo del feminismo, cariño. Que casi caigo en vuestras redes, cariño. Pero ¿sabes qué pasa? Que mi género es tan seguro. ¿No has estado nunca con una mujer? No. Nunca, ni un beso. Sí, he tenido besos, pero... Bueno, he estado con una mujer, sí, he estado con una mujer, claro que sí. Pero con... Violada, pero no sentida. Ah, o sea, has fornicado con una mujer. Con una mujer que me obligó. ¿Sí? Sí, con 17 años, en Puerto Genil, me obligó. Yo estaba borracha, se subió encima, galopó y después me dejó ahí tirada como una perra. Y por eso, yo creo que por eso le cogí tanto asco a las mujeres y luego, sin embargo, son mis mejores amigos, cariño. Claro. Pero sí. Y luego tuve una mala experiencia con una borrachera barata que tuve en Menorca, con una inglesa, que le dije, cariño, no puede ser. No, you no fucking for you. Me is woman. You woman, you no lesbian.
Lesbian is possible, you know? I don't know. Oye, escucha, ¿con cuántos hombres crees que has estado? He perdido la cuenta, Jordi. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuánto dirías así a grosso modo? Por lo menos son 2 o 3 mil hombres. ¿2.000 o 3.000? Wow. Mucha gente, ¿no? Ya, es que yo empecé muy pronto. Mira, yo piensa que yo en Pontegénico... O sea que te ha sido fácil entonces ligar. Yo siempre he ligado mucho, la verdad, he tenido suerte. Y aparte yo siempre he sido mujer, aparte de ser una mujer muy erótica y muy sensual, el sexo siempre me ha gustado muchísimo, ha sido como mi prioridad mayor. Por eso hoy en día, con 50 años que tengo, lo he dejado como muy secundario, como muy del último lugar, porque ya estoy saturada. Ya no quiero hombres en mi vida. Claro, ya estás cansado. Solo quiero amigos que me quieren con locura y yo los amo. Amor, ya está. El amor, del amor nunca se cansa uno. Claro, y como el mejor amor que hay es ser un amigo, pues porque el amor del hombre para mí no existe, porque el amor es extranjero. Dura poco. Y la amistad es para siempre. Bueno, que hay amistades también que traicionan y se van. Sí, a veces algunas sí, pero bueno, pero gracias a Dios las que son de verdad son para toda la vida. Mira nosotros, cariño, que llevamos muchos años juntos. ¿Quién lo iba a decir? ¿Y quién iba a decir que tenemos tanta cosa en común, cariño? La verdad. Y entonces lo que te decía, que claro, piensa que yo en Pontegénil con 10 años ya estuve con media aldea, que eran como 10 o 12. Imagínate, ¿eh? Yo estaba con el marido de una con el marido. Te fuiste de Pontegénil y tu mundo empezó a llorar. Yo me fui a Pontegénil y había tenido pues como unas 40 o 50 relaciones con hombres casados y con novia. Y pues qué guay, ¿no? También yo que sé. Sí. Y me tuve que ir de Pontegénil porque uno de ellos... ¿Y si me voy a Pontegénil ahora a mi edad? No lo sé si podrás, No sé si podrás ahora porque yo creo que se ha puesto todo gay, cariño. Sí, no, ya se acabó ya el paseo. Sí, porque mira, yo me tuve que ir de Pontegénil corriendo porque había un hombre que estaba muy bueno. Mira, no sé si me verás o no me verás, pero cariño, la mejor esto que te hacía era para ti, cariño. Y mi mejor amiga, que era tu mujer, te dejó porque éramos hermanas de verdad. Lo siento mucho, cariño, Morales. Ese hombre fue muy fuerte, ese hombre me amenazó y todo. Me dijo, te vas del pueblo, te mataré. ¿Tú qué coño tienes para decir a nadie que tú y yo hemos hecho nada? Yo no he dicho nada, cariño. Has sido la mala lengua. Digo, has sido la marica de la whiskerilla, que tiene muy mala lengua y estoy muy diosta. Y como no ha caído contigo, te lo he dicho. Oye, ¿te arrepientes de algo? Yo nunca me he arrepentido de nada. ¿No? ¿De lo que he hecho sexualmente? Todo, en general. Sexualmente no, de todo. De tu vida. De mi vida, algunas cosas sí. ¿Sí? Sí, algunas cosas ¿Cómo cambian, qué? mira. Que me arrepiento de haber empezado tan tarde mi transición. ¿Sí? Me hubiera gustado. Porque podías haberlo hecho antes. Sí, me hubiera gustado haber empezado antes. Quizá a lo mejor hubiera sido más feliz si me hubiera empezado antes. Si hubiera, claro, evidentemente, si hubiera tenido el residente más importante que mi madre, claro. Si mi madre no hubiera fallecido, mi madre me hubiera dado una vida mucho mejor. Claro. Me hubiera apoyado en el mundo artístico, pero me hubiera dado mi transición. Hubiera sido como la madre de la Pantoja. Claro, hubiera Ido contigo. Claro, seguro que sí, segurísimo. Aparte mi madre me hubiera dicho, con 13 años, venga, Claro. a hormonarte ya, a ponerte bloqueadores. Bueno, te voy a echar un poquito más de vino, que ya vamos a acabar. Ponte la falda aquí, que si no, tú me cortas, cariño. Espérate, cariño. Como vea un poquito de carne, me corta. Cariño, yo tengo culpa del agua. Son las olas, cariño. Como las alas al viento. Son las olas que van y vienen. Ah, no, esa es la de como una ola, como me encanta esa. ¿Viste? Como una ola. Te salió el pelo como una ola. Espuma blanca. De amor y para amor. Y mira, ay no hay espuma, si no ya se acaba la espuma. Ya se acabó la espuma, esta espuma que es de que me da jabón. Bueno, cara, espero que sigamos más, que tengamos más cosas en común en este futuro. Ay, sí, cariño. Porque a pesar de haber tenido momentos oscuros, nunca hemos perdido el sentido del humor. Eso siempre. Y nos hemos crecido ante la adversidad. Ay, sí. Así que felicidades por ser especial, por ser tú misma y por ser una mujer 10. La cariño. Ahora venimos por ti. Por nosotros. Y por las almas gemelas, cariño. Y esta rama de rosas. ¡Oh, my God! No tengo yo con estas rosas ahora. ¡Ay, cariño, me encanta! Y encima rosas que son mis rosas preferidas. Así que las vean, que vean a ti.
Soy como una Miss Universo, pero no en el jacuzzi. ¡Maricones! Bueno, ¿te ha gustado la entrevista? Me ha encantado. Te ven aquí dando, te lo pongo yo aquí. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Te la has pasado bien? Sí, me ha gustado. ¿Sí? Sí, muy divertida. Pues nada. Mejor de lo que yo me esperaba. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Bueno, sí, no me esperaba esto. Pero lo más rápido. Mua, besito. Mua. Te quiero mucho. Bueno chicos, pues nada, hasta aquí la entrevista con Carla Glamour, uno de los personajes más reconocidos en Barcelona y que todo el mundo la quiere, porque es fantástica, divertida y es una mujer 10 como favor. Y a lo mejor me entrevista lo de palabras que no me sabe. ¿Quién sabe? Hasta luego. A todos. Chao. Mua.